Por todos es sabido que 2016 ha sido un año desastroso a nivel político y social en el mundo entero. Volvieron a coger al Chapo, la difusión del Zika, la proliferación de la muerte de afroamericanos a manos de policías, atentados, masacres. La derecha continúa en el gobierno español, además de discursos radicales por toda Europa aumentando. Los refugiados que Europa no dejaba pasar sus fronteras, el terremoto en Ecuador, Reino Unido se va de la Unión Europea, el no acuerdo de paz con las FARC y sobre todo el año en el que los Simpson volvieron a predecir el futuro, aunque Rage Against the Machine también lo hizo porque Donald Trump ganó las elecciones. Algo que nadie lo vio venir. ¿Quién podría haberse imaginado que la gente, con lo bien que lo está pasando, iba a votar a alguien que les ofrecía trabajo a las clases más castigadas, frente a una candidata que era la encarnación propia del establishment? Con razón se murió Fidel Castro, Leonard Cohen, Prince, Tony Barton, el entrenador de Apolo, uno de los Earth, Wind and Fire, Alan Rickman, David Bowie, entre muchos otros. Pero dado que estamos en un canal de anime, vamos a hacer un repaso a todas las noticias más relevantes que he ido recopilando durante este periodo. Dicho esto, regresemos a enero, mes en el que Gen Urobuchi comenzaba a azuzar a las masas con su regreso a un nuevo proyecto. El manga de Dagashi casi doblaba sus ventas gracias al anime, que tras su emisión pasó totalmente al olvido, al igual que todo ese grupo de personas que demandaban la licencia de Maid-sama en castellano. Se consiguió, pero ahora que estaba a la venta en España desaparecieron en el momento de la compra. Se inició la moda del sostén con un agujero en forma de gato, el cual se extendió por todo internet en distintas formas y con todo tipo de personajes. Estuvimos de enhorabuena, ya que tanto para México como para España se anunció que Aeroméxico e Iberia iban a tener vuelos directos a Japón. En España trataron de vendernos la moto con un titular nada sensacionalista, que la animación española conquista Japón, cuando solo era el anuncio de la emisión de 2 series españolas en un canal de pago de Japón. El creador de Ajin declaraba en Twitter que muy bien eso de hacer un manga muy bueno, pero que a las primeras que tenga oportunidad vuelve a dibujar manga erótico. El director de la próxima película de Sword Art Online avisaba que iban a coger prestado algunas ideas de la era de Ultron, lo que indicaba que quizás Kirito sea el responsable de la creación del villano, o ver cómo cae un pueblo desde la estratosfera. Akira Toriyama mostraba su malestar desde su palacio de cristal por la mala animación de Dragon Ball Super. Se reveló que la comunidad del anime son los principales responsables del ascenso de nuestro amado líder Donald Trump. But the fact of the matter is most of them are childless single men who masturbate to anime. They're not real political players. Se pusieron a la venta en Japón unos paraguas geniales, sueños de cualquier aficionado. El creador de Akira salió a vender humo con la posibilidad de un nuevo anime, que varios meses después nunca se supo más. La todopoderosa Kana Hanazawa no entendía nada en el anuncio que estaba haciendo para un teléfono móvil. Ella ni nosotros entendíamos qué estaba pasando allí. Tuvimos la mala noticia que Failan, cantante de temas de Mirai Nikki o Katanagatari, suspendía sus actividades por una enfermedad autoinmune que le dejó fuera de la escena hasta septiembre, momento de su regreso. Se canceló el juego de Rail Wars, que seguramente traía toneladas de información sobre trenes. Un tipo fue detenido tras robar más de 80 pares de zapatos por el olor del macho nipón. Febrero comenzó desvelando cómo Gen Urobuchi encontró que el anime ya era demasiado mainstream para él, embarcándose en una serie hecha con marionetas. Donde Donald Trump triunfó, otros se quisieron meter a la comunidad en el bolsillo con el siguiente eslogan: soy fanático de Dragon Ball como tú, de llegar al Congreso promoveré y apoyaré a crear más eventos para los fans de los animales. Uy, casi ocurrió en las candidaturas al Congreso de Perú. Pero si hablamos de política, en Japón se aprobó la bajada en la edad mínima para votar de 20 a 18 años, por lo que la gente detrás de Oreimo sacó una historia con Kirino en cosas de política. Es sabido que Osomatsu-san fue el bombazo del año en Japón, sobre todo en el público femenino, por lo que no tardó en salir la parodia porno. Marzo, que hablando de poner a prueba nuestra sexualidad, esta bonita criatura es un profesor que fue descubierto por su alumno. La androginia de los asiáticos vuelve a atacar. A pocos días de su estreno en televisión, Shingeki no Bahamut Manaria Friends fue cancelada. El equipo técnico fue retirado de los créditos y a fecha de hoy no se supo nada más de esta producción, parada de manera indefinida. Pero esto no impidió que al finalizar la serie de Konosuba se anunciara la producción de su segunda temporada, estrenada este 2017. Se anunció la producción de una nueva temporada para las OVAs del
2001, Culi Culi, esta vez siendo una coproducción americana prevista su estreno para este 2017. Hiroshi Kamiya, Yato en Noragami, quedó confirmado para ser la voz de Lex Luthor en el doblaje japonés de Batman v Superman. A una de las seiyūs de Love Live se le vio con un anillo en el dedo, por lo que las alarmas se encendieron en los Love Livers, indignados, saliendo la muchacha rápidamente a desmentir cualquier confusión por un simple anillo, el cual no es el problema, sino toda esa estructura de culto al idol que son prácticamente la Virgen María, prohibiéndoles el contacto con el sexo masculino. Pueden ser todo lo lesbianas que quieran, pero cuidado con mirar a un hombre que te queman en la hoguera. Abril comenzó con el April's Fool y con ello varias bromas de todo tipo, metiendo a los de Stray Dogs en un anime escolar, un cartel alternativo de Digimon, crossovers entre Osumatsu-san y Fate, y como viene siendo habitual, las siempre recurrentes toma de una serie, personaje o cosa llevándolo a un majo sollo. Se corrió el rumor que una de las seiyūs de Love Live tenía un pasado con el porno, basándose en apariencias lunares y dientes, que rápidamente fue desmentido, aunque alguno, con la piel muy fina, terminó destruyendo sus Blu-rays y demás en una protesta sin ningún tipo de sentido. En el WrestleMania número 32, un trío de luchadores se cosplayaron de Dragon Ball en su presentación. Se nos rompió el corazón y el alma cuando el 3 de abril de 2016 Koji Wada, uno de los pilares musicales para la generación de los 90, falleció a la edad de 42 años por un cáncer que lo perseguía desde hace años y al cual parecía haber vencido, volviendo a dar voz en el regreso de Digimon. Legendarios son los temas que interpretó, los cuales perdurarán en nuestra memoria. Un personaje de un libro para aprender inglés llamado Ellen Baker saltó a la popularidad siendo ampliamente redibujada en multitud de ilustraciones de todo tipo, humor, moe y por supuesto de carácter sexual. Y como estamos hablando de un personaje que sale en un libro para niños, el ilustrador original salió a agradecer que su personaje ganara en popularidad, pero que no se pasaran de mamones, lo que no impidió que otra ilustración no segura para el trabajo fuera subastada por $7,670 en Mandarake. Esta llevaba a CC de Code Geass como protagonista. La razón de tan alto precio fue su autor, el diseñador de personajes de la serie. Un par de la peña que trabajó en Shirobako salió a vender humo sobre una posible segunda temporada de esta, que sigue sin estar sobre la mesa. En el movimiento de cosas empresariales, Kadokawa y Crunchyroll anunciaron una alianza en la distribución de anime fuera de Japón, teniendo el sello naranja la exclusividad. En terreno político, el primer ministro Shinzo Abe anunciaba que con la llegada del llamado TTP, un acuerdo de liberación comercial Asia-Pacífico que ponía en peligro el mercado de los doujinshis afectados por las leyes de copyright, ponían al pueblo tranquilo prometiendo que estos no se verían afectados. De momento parece cumplirse. El manga Okami Shoujo Tukuro Ouji, el cual me parece un pésimo modelo de relaciones de pareja, anunciaba su finalización. Una de las tantas novelas de Sword Art Online tenía el placer de ser coronada como la novela 2015-2016 en publicación con más caracteres en el título, con la cifra de 57 katakana. Gainax, desde que se fueron todos sus talentos, no sabe qué hacer y entre sus decisiones fue abrir una tienda de tomates orgánicos. El 14 de abril se liberó la primera imagen de Scarlett en la película americana de Ghost in the Shell, que fue el prefacio para las críticas porque no era asiática y demás polémicas sin sentido, cuando en Japón les vale 3 pimientos hacer un Shingeki no Kyojin con actores solo japoneses, así como se supo de una puja entre estudios americanos por hacerse con los derechos para una película de Pokémon, pero la polémica no cesó porque la película de Power Rangers comenzaba a mostrarse con la misma división de opiniones. Volviendo a Japón, se comenzaba a conocer la banda Dead Rabbits, una mezcla de idols cutes junto a un tipo enmascarado que canta death metal, lo que vendría a ser una competencia para baby metal. En España se lanzaba al mercado una nueva revista centrada en el medio que de momento parece aguantar hasta la fecha y nos alegramos por ello. Las Clam anunciaban que iban a robar con la nostalgia sacando una secuela para Sakura Card Captor. Otro productor salió a vender humo con una posible tercera temporada para Index, de la cual nunca más se supo. Al autor de Log Horizon condenaron a 10 meses de prisión por evasión de impuestos. Mayo. El guionista de Dragon Ball Evolution, después de tantos años recibiendo odio por la comunidad, salió a pedir disculpas por el trabajo realizado por su parte en la película, demostrándonos que muchas veces los estudios toman un proyecto sin el menor conocimiento de lo que tienen entre manos, llevándoles a tomar la decisión de contratar a gente que tampoco tiene claro
primero que está haciendo. La gente de Kantai Collection lanzaba un nuevo personaje, esta vez basado por primera vez en un barco americano. Volviendo con las movidas relacionadas con Love Live, la seiyuu de Nozomi tuvo que escribir en Twitter a la peña que se dejen de ser cabrones esparciendo el rumor de estar casada, cosa que profesionalmente a ella le afecta. Fue lanzada al mercado una nueva revista erótica en la que las lolis eran las protagonistas de todas las historias. Por otro lado, un libro de arte se propuso hablar de varios cuadros famosos de la historia, además de reimaginarlos en versiones moes de ellos. Entre parones de Hunter x Hunter, un autor de manga de los 80 contó en un programa de radio que él puede ser el culpable de todos los parones en la publicación de Hunter, dando consejo a Togashi que ser un poco vago no está mal, claramente en tono jocoso. Si hablamos del problema que tenía Japón con la sobrevaloración de las idols, tenemos que poner la lupa sobre el acto más detestable del año en la industria, y del que volveremos a nombrar después, porque una cantante de solo 20 años fue apuñalada varias veces por un fan, el cual aparentemente se sentía ofendido porque ésta le había devuelto un regalo que el agresor había enviado. Claramente un ataque sin justificación y lamentable. Volviendo a hablar de polémicas en adaptaciones a imagen real, se anunció la producción de la película de Full Metal Alchemist y de JoJo Bizarre Adventure. Desde Estados Unidos también hubo noticias, ya que una de las adaptaciones que siempre están en el tintero y que nunca llegan a producirse, como es la adaptación de Akira, que es un fantasma que recorre el mundo desde hace años, pero en este caso oficialmente se anunciaba que Alita, producida por Fox, los de Dragon Ball Evolution, y con Robert Rodríguez a la cabeza, iban a llevar a cabo esta producción para 2018. Mientras la popularidad de Ellen Baker seguía creciendo y valiéndoles más bien poco la opinión del creador original, alguien de la manera no oficial lanzó la Dakimakura de este personaje. Otra polémica que se fraguó fue en Hong Kong, cuando el cambio del nombre oficial de Pikachu en la región del cantonés al mandarín tenía mucha tela por detrás. Estamos hablando que parte de la población se sentía afectada por una especie de maniobra gubernamental por hacer de menos una lengua de la región por otra. Junio. Si bien 2016 fue el año de los versus cinematográficos con Batman, V Superman o Civil War, en Japón se lanzó Sadako vs Kayako, y como tal uno de los escenarios para promocionar la película fue en un partido de béisbol con el primer lanzamiento. Sabíamos que la chica atacada el mes pasado comenzaba a recuperarse afortunadamente. La broma de las marionetas de Urobuchi comenzaba a mostrarse, además de conseguir sumar a Sawano como compositor de dicha serie. Otro anuncio de adaptación se sumó a la cola de espera. En esta ocasión el paciente Tokyo Ghoul llegaría a imagen real. Otra adaptación de imagen real se dejaba ver, aunque en este caso la productora de la parodia porno de Love Live mostraba fotos del rodaje de esta. Nuestro amado Justin Bieber tenía un cameo en un manga que nunca he llegado a escuchar de él. La polémica se servía con el final de la serie Kumamiko, ya que su autor original criticaba el final de la serie, aunque al poco borró dicho comentario. Todo viene porque esta tuvo un final francamente desastroso. Las masas se sorprendían con la noticia del casamiento entre una cosplayer de 20 años con el autor del manga Oh My Goodness de 51 años, que además de ello estaban esperando un niño. Después de haber regresado en abril, para sorpresa de nadie, el manga de Hunter x Hunter volvía a pararse por problemas de salud de su autor, que regresando a Kuma Miko, el autor del manga, en principio crítico con el anime, publicó al poco una carta de disculpas por sus anteriores comentarios, alabando la producción y poniéndose la camiseta de responsabilidad por el final de la serie. Además que la productora se quitaba todo el peso de las críticas, afirmando que dicho final fue aprobado por toda la gente del manga y el equipo técnico, es decir que nadie ahora se haga loco porque sabían lo que estaban haciendo. Del considerado grupo de los tres grandes formados por Naruto, One Piece y Bleach, este último también anunciaba su próxima finalización. Dada la popularidad de obras relacionadas con transportado a otro mundo o reencarnado en otro mundo, un concurso de relatos cortos tuvo suficiente con esta temática, por lo que vetó cualquier obra que tenga esta premisa. Julio. La Waifu Wars de Nisekoi anunció que su final estaba cerca, siendo efectivo este en agosto. La seiyuu y luchadora profesional Ai Shimizu consiguió su primer cinturón en su carrera, por la cual desde aquí nos alegramos. Alegría que se vuelve a tornar en decepción para algunas cuando se supo que Hiroshi Kamiya, seiyuu de gran talento y popularidad, se descubrió por medio de cotilleos que estaba casado y tenía un hijo, con la consecuente ira de aquellas mal llamadas fans que pusieron todas las cosas que tienen que ver con el actor a la venta. Volvemos otra vez a lo mismo de las chicas de Love Live. El hombre está en los 40 años, ¿acaso no tiene derecho de formar una
una familia. Somos tan egoístas y luego nos preguntamos por qué estamos solos. Se cerraba el ciclo con la última empresa que cesaba la producción de VHS, aquel formato que vivió sus días de gloria en los 90. En una entrevista a Eiichiro Oda, este revelaba que One Piece estaba al 65% de su historia. En la promoción de la nueva película de Godzilla, Hideaki Anno pidió disculpas por el retraso de la última entrega en el rebuild de Evangelion, todavía sin fecha de estreno. Después de la mencionada puja por los derechos de Pokémon, Legendary Pictures fue la que se llevó el pastel, anunciando que llevarán a la pantalla el juego de Detective Pikachu. A pesar de las duras críticas, Kentaro Miura dícese que fue responsable o implicado en la nueva serie de Berserk. Retomando con el casamiento del autor de Oh My Goodness, poco después este mismo anunció el nacimiento de su hijo con la nombrada cosplayer. Studio Actas, creadores de Gears and Panzer, volvían a tener problemas con otra de sus producciones, en esta ocasión con Regalia, la cual por problemas en la calidad de animación la producción se decidió suspender, después de 4 capítulos para reprogramar su emisión en la siguiente temporada de otoño. Malas noticias para los fans de Clannad y Charlotte se hicieron presentes cuando el escritor de estas anunció por Twitter su mala salud, por la cual era necesario un trasplante de corazón debido a una cardiopatía que le afectaba. A fecha de hoy no hemos sabido más información del tema y según vemos Maeda sigue entre nosotros por su actividad en su cuenta de Twitter. España dio el primer paso y en esta se comenzó con el doblaje de Dragon Ball Super, prevista su estreno para este 2017 en televisión. Agosto comenzó fuerte porque con la moda de las gafas de realidad virtual Estados Unidos volvió a entrar al trapo anunciando por parte de Skydance la adquisición de los derechos de Sword Art Online para convertirla en una serie de imagen real de la cual no conocemos más novedades. Pero si cuando pensábamos que Bleach estaba al borde de su extinción, se anunció la producción de una nueva película de imagen real para 2018. Llegamos a una noticia grave producida en la comunidad latinoamericana. En Costa Rica, el 16 de agosto, un chico de 15 años se quitó la vida, un suceso que se relaciona con la comunidad dado que el muchacho era fan de Sora no Toshimono, más en concreto de Ícaros, del cual según dejó en una carta lo hizo para estar junto a ella. Estamos hablando de un tema difícil de digerir, el suicidio. Como consecuencia de un aislamiento social, acoso, soledad, son distintas variables sobre las cuales buscar una razón para este acto, más allá de un simple titular amarillista culpando a un ser inanimado. No quiero comenzar aquí una opinión extendida del tema, el objetivo del vídeo es otro, por lo que lo cortaremos aquí. Se anunciaba que el manga de Akame ga Kill llegaría a su fin con el tomo 15, siendo publicado su capítulo final en septiembre. Malas noticias se producían al enterarnos que la seiyuu Risa Taneda paraba su actividad debido a problemas de salud que la aquejan, siendo sus últimos trabajos en la temporada de verano y que a fecha de hoy sigue fuera de los estudios de grabación. Desde aquí nuestros mejores deseos en su recuperación. Hayao Miyazaki, el azote de la industria actual del anime, amenazó con su regreso después de su retiro en 2013 con Kase Tachinu. Failan finalmente se recuperaba de su enfermedad y anunciaba su vuelta al espectáculo. Cosas raras pasaban en los cines japoneses porque la película de Gears and Panzer cumplía un año en cartelera mientras esta ya había salido en Blu-ray y estaba por emitirse en televisión. Hana Hanazawa volvía a hacer noticia cuando se anunció que ahora podías tener una foto de ella en tu tarjeta de crédito. Si bien hablamos de gente como Togashi que vive en la suspensión continua, su contraparte activa es Kazuma Kamachi, autor de las novelas de Index y Object, que desde 2014 lleva publicando ininterrumpidamente todas sus obras. Bajo el himno Unidos sobreviviremos, Crunchyroll y Funimation anunciaron un acuerdo por el cual iban a comenzar a compartir sus contenidos entre sus plataformas, siendo una medida para contrarrestar las posibles amenazas de Amazon y Netflix que comienzan a incluir anime en sus plataformas. Con el final del anime del año, se anunció que la continuación de la serie estaba en las novelas. Las disculpas se convirtieron en hechos cuando Hideaki Anno afirmaba que ya estaba trabajando en la última película de Evangelion. La plataforma de streaming con peor reputación en la actualidad, Yogu, anuncia que a pesar de desaprovechar el simulcast de la vendedora Love Live Sunshine, iban a sacarla doblada antes de tener el DVD. Se anunció que One Punch Man tendría segunda temporada. Otro manga que vio su ocaso fue Taboo Tattoo, cuyo anime se acababa de terminar. Muchos nos sorprendimos con los beneficios de una cosplayer que en una entrevista para la televisión esta comentó sus altos ingresos provenientes
antes de los eventos como el Comiket, que en 2 días amasó una cifra superior a $90.000, además de unos ingresos mensuales próximos a los $9.000. El falso survival de las lesbianas asesinas Akuma no Riddle llegaba a su fin con su 5º tomo. Del mismo modo, el manga de espíritus y palurdos Izuka informaba de su finalización para el tomo 9. La película de Power Rangers sacaba su primer tráiler con un tono más oscuro de lo esperado, pero como primera toma de contacto promete no ser lo mejor del año, pero dejaba unas buenas sensaciones. Otra persona que nos dejaba era el vocalista de Boom Boom Satellites, banda que trabajó en temas de Kiss Neighbor o Gundam. La repostería de Naruto estaba ardiendo cuando, fieles a sus principios, estos anunciaron que otra vez volvían a la infancia de Naruto por milésima vez, aun cuando ya no quedaba nada de material original por adaptar. Yasushi Akimoto, fundador de las Akiba 48, viendo que cada temporada no tenemos suficientes grupos de idols, dijo que este haría sus propias llamando a los mejores diseñadores de personajes. En 2017 sería cuando se desvelaba su producto. En el mercado de las consolas, después de fracasar con la Wii U, Nintendo anunciaba la llegada de su Nintendo Switch, disponible en marzo 2017. Dragon Ball Super salía del circuito de distribución clandestina, anunciando su distribución legal en multitud de plataformas digitales, que hasta la fecha solo era conseguible por fansubs y tugurios de mala muerte. Entre otros anuncios, High School DxD anunciaba su regreso con una 4ª temporada después de una 3ª temporada altamente comprimida mezclando sagas y personajes. Movimientos raros se producen cuando la producción de Occultic 9 pidió a todas las plataformas digitales la suspensión de sus 2 primeros capítulos, para 2 días después permitir su regreso. Se anunció que el manga de Gugure Kukuri-san finalizaría en noviembre después de 11 tomos publicados. Como diría Samuel Jackson en Jumper, There are always consequences. 2 hombres en China fueron puestos a disposición judicial por subir y subtitular anime, noviembre. Las críticas llegaron con fuerza cuando un grupo de idols fueron vistas en Halloween con trajes con alto parecido al conjunto de los oficiales nazis, que al poco Sony salió a disculparse con aquellos que pudieran ofenderse. La tragedia para los fans de Monster Musume se hizo presente cuando afortunadamente fue licenciada para su distribución en castellano. La mala noticia venía de la mano que lo distribuiría, siendo Yogu Entertainment el responsable, que hace un par de años licenció el manga de Bailando con Vampiros, siendo publicado el primer tomo en 2014, para después de un año, en 2015, finalmente se publicara el 2º tomo, no volviendo a saber más de ella hasta la fecha. Mientras tanto, en Japón las cifras de ventas de las revistas de manga siguen cayendo un año más, teniendo a la Shonen Magazine con una tirada que cae por debajo del 1.000.000 de copias, lejos de los más de 2 millones de ejemplares que gasta la Shonen Jump, la cual también pierde clientes. Retomando a los detenidos por ilegalidades, un hombre en Japón se enfrenta a 2 años de prisión por subir la última película de Makoto Shinkai. Sorpresivamente, los chinos se hacían con los derechos de Himouto Umaru-chan para convertirla en una serie de imagen real a estrenarse en este 2017. Toriko, el manga que nació con la intención de ser caballo de batalla de la Jump para dar relevo a las grandes series de la revista como son One Piece o Naruto, terminó fracasando en su intención a pesar de todas las fichas que le pusieron, metiéndola en todos los crossovers de las grandes, por lo que se decidió darle fin este mes. Sin mucho que ver con los grandes eventos del año, un profesor fue despedido por pedir una prostituta durante un viaje con sus estudiantes de escuela primaria a Osaka. Dejando atrás las críticas, se publicaba el primer tráiler de la película de imagen real de Ghost in the Shell. Previo al evento conmemorativo por el 10º aniversario de Code Geass, este dejaba entrever que algo grande se venía. Miyazaki dejó de pensar en volver para afirmar que quería regresar al cine con una película que tendría entre manos para estrenarse en 2019. La película de Full Metal Alchemist se dejaba ver con la publicación de su primer tráiler. El autor de World Trigger paró su publicación de forma indefinida debido a los problemas de salud que le acechaban. Uno de los animadores de la última película de Evangelion salió a confirmar que ya se encuentran trabajando en esta sin fecha de estreno anunciada.
anunciada. Los fans de Jackie Chan estuvimos de enhorabuena cuando a este se le otorgó el Oscar honorífico a toda su carrera, reconociendo todo su aporte al cine de acción y artes marciales. En noticias de sociedad, Japón nos volvió a sorprender en eficiencia arreglando un socavón gigantesco producido en Fukuoka en una semana. Hajime Tenogal anunciaba que esta tendría adaptación a anime, permitiéndome ponerme por primera vez en modo prepotente afirmando: yo lo leía antes que tuviera anime. Dado el aumento producido por contagios de enfermedades de transmisión sexual, Japón de manera poco razonada sacaba una línea de condones de Sailor Moon, cuando el foco de la preocupación seguramente no es en esta comunidad. Fukushima fue golpeada una vez más por un terremoto, pero afortunadamente sin los mismos estragos producidos por el del 2011. Fantasía, un estudio que pocos conocíamos, cerraba sus puertas. Gainax volvió a vender humo con el anuncio de un futuro anuncio de la franquicia Panty and Stocking, diciendo que no era un pachinko y tampoco un juego para móviles, pero al poco volvió a hacer otro anuncio del anuncio en el que hablaba de un nuevo producto, una exhibición y un café. Sakura Card Captor volvía a la noticia con la fecha de estreno de su nueva serie Continuación, a estrenarse en enero de 2018. Pero esto no se queda así, porque Code Geass, un anime de por sí más que cerrado, no fue un impedimento para que la gente de Sunrise anunciara una nueva temporada, además de una trilogía de películas que resumiría la serie original, aun cuando ya existen películas recopilatorias de esta. Inori Minase, la seiyuu de Rem, se vio obligada a cancelar un evento por amenazas de muerte recibidas por un taiwanés de 19 años que se defendió diciendo: ¡que todo era una broma! Keikan Sensen dejaba un sabor agridulce cuando se anunció su segunda temporada a estrenarse en 2017, pero con el director de esta reemplazada por el director de Dagashi Kashi. Diciembre. Las noticias se acumulaban porque Kimi no Nawa, la película más taquillera del año, cada semana que pasaba iba ganando posiciones en el ranking de películas animadas más taquillera de la historia, alcanzando la tercera posición con 155 millones de euros por debajo de Chihiro y El Castillo Ambulante. En cuanto a los mangas más vendidos del año, One Piece volvió a coronarse un año más con más de 12 millones de copias, seguidas por Assassination Classroom y Kingdom en la franja de los 6 millones de copias. Se anunció que el Gundam de Odaiba sería desmontado en marzo de 2017 sin especificar una fecha concreta para su regreso. Studio Khara demandaba a Gainax por una deuda impagada de $900,000. Toei Animation volvió a resucitar la franquicia de Saint Seiya con el anuncio de una nueva serie para televisión, una película en 3D y otra película en imagen real. Se anunció un nuevo anime que tiene por protagonistas a protocolos de informática como son IP, TCP, UDP, DNS y etc. Studio Actas volvió a tener problemas en los tiempos de producción de su anime Long Riders, el cual tras 2 parones tuvo que postergar los 2 últimos capítulos de su serie para febrero tras perder su hueco en la parrilla. Un informe confirmaba nuestras sospechas. Los otakus, en el sentido japonés de la palabra, que más gastan en sus aficiones son los fans de las idols, con una media de $700, seguidos por las mates con 330 y el anime en $260. Se revelaba la primera imagen promocional del live action de Tokyo Ghoul, en el que tenemos al que hacía de Light en la serie Death Note 2015 con la máscara de Kaneki. Las amenazas se convirtieron en realidad cuando se anunció el anime secuela de Naruto, en este caso Boruto, a estrenarse en primavera de 2017, aun cuando no tiene ni 3 tomos de manga publicados, lo que indica claramente que la repostería trabajará al 100% en este 2017. Mientras Masashi Kishimoto se encuentra colaborando con Lionsgate en la producción de la película de imagen real de Naruto. Kimi no Nawa seguía abriéndose paso, en esta ocasión como la película japonesa con más recaudación en China de la historia, mientras en Japón ya superaba a Harry Potter, colocándose en el 4º puesto del ranking general y en 2º puesto en el mercado de animación por detrás de Chihiro. Pero si hablamos del mercado de series, Love Live se colocaba como el anime más vendido del año, con la aplastante cifra de cerca de 60.000 copias por volumen, muy lejos de las 10.000 copias de Konosuba y B-Project, siendo 2 de ellas animes sobre idols. El equipo de Gatebox
hacía realidad el sueño de mucha gente lanzando tu propia waifu interactiva con un anuncio que resulta un poco triste, donde este producto le hacía el aguante a un asalariado solitario que su vida es ir de casa al trabajo y viceversa. Pero para aquel que pueda estar interesado ya pueden ponerse a trabajar porque cuesta $2.500 y limitado a 300 unidades en esta primera versión. Retomamos el ataque con arma blanca producida un par de meses atrás porque ahora que la muchacha se ha recuperado, salió a cargar contra la policía denunciando haber contactado con las autoridades meses antes de producirse el ataque sobre este acosador, pero que fue totalmente ninguneada en aquel momento. Aparte de esto, al atacante se le ha identificado participando en una película porno llamada Amateurs Reales se gradúan en el autobús del sexo. Gangsta, aquel anime salido en verano de 2015 y con el cual Manglove se fue a la quiebra, anunciaba finalmente la salida de sus últimos volúmenes después de un año paralizada. Kochikame, el manga más largo de la historia con 200 tomos y 40 años de publicación, finalizó en septiembre, lo que no impidió a su creador anunciar el lanzamiento de un nuevo manga en diciembre con el título de Black Tiger, aunque en una revista secundaria de la Jump. Con este recorrido de 10 hojas de narración hemos intentado condensar lo mejor posible los highlights de 2016 dentro de la comunidad asiático-animesca y social transcurrido durante estos 12 meses, que hemos ido recopilando de distintos sitios como son Koinia, Blog is War, Ramen para 2, Anime News Network, The Tokyo Reporter, Go Boyano, Haruhi-chan, Otaku Tale y otros en menor medida. Esto fue todo por hoy, ha sido todo un placer y nos vemos el próximo año.